Bienvenidos. Estás a punto de cruzar la línea entre lo real y lo inexplicable. Esto es Comunicación Paranormal. El espacio donde los secretos antiguos, las leyendas oscuras y los testimonios más aterradores cobran vida al caer la noche. Historias que no encontrarás en libros, voces que no deberían escucharse, presencias que nadie se atreve a nombrar. Suscríbete y atrévete a escuchar lo que muchos prefieren callar. Buenos días. Escribo esto más por el sentido de desahogarme que por el hecho de tratar de asustar a alguien. Yo vengo de una familia que ha pasado por muchos temas sobrenaturales, ya que me comentan que mi abuelo materno hizo un pacto, lo cual terminó provocando que nuestra familia terminara ligada a muchas de estas cosas. En mi caso en particular, no me han pasado muchas cosas de forma directa. Por algún motivo, todo este tipo de cosas me eluden. Incluso cuando estoy cerca de familiares que sí les han pasado cosas así. Me regañan cuando pregunto el por qué a mí no me pasa nada de eso, ya que me dicen que no es nada divertido y ni algo de lo que deba de buscar. Total, lo único que me ha pasado a mí, de forma directa, fue en 3 ocasiones, justo cuando apenas era muy niño. Hoy en día tengo 36 años. Lo primero que me han dicho mis tías, mi mamá y en su momento mis abuelas, ambas ya no están con nosotros desafortunadamente, a mí me intentaron secuestrar las brujas cuando era recién nacido. De esos intentos hay 2 específicos, que siempre me han causado terror, por el ¿qué tal? Sí. La primera vez fue cuando tenía 6 meses. En ese entonces mis papás vivían en la casa de mi abuelita paterna, en un cuarto que les habían hecho en la parte trasera de la casa. La casa de mis abuelos era pequeña, en aquel entonces, pero el terreno era bastante grande. Lo que pasó en ese momento fue que mi mamá se despertó asustada, porque dice que no me sintió en la cama, ya que me solían acostar en medio de los dos, y empezó a gritar: ¡El niño! ¡Se han llevado al niño! Nunca me han dicho exactamente quiénes eran. Salieron corriendo frente a mí, y ahí estaba yo, a 1 o a 2 metros del portón. La segunda ocasión fue cuando tenía 1 año. En ese entonces mi mamá y mi tía paterna habían ido a visitar a mi abuela materna. Y en lo que mi mamá entraba a dejar todas las cosas, pañalera, carriola y todo eso, mi tía se quedó afuera. Y en eso, ella vio a 2 mujeres. A una la describe como muy alta y delgada, de casi 2 metros, y a la otra como más pequeña, tal vez de unos 50 y muy gordita, y vestidas totalmente de negro. Estaban bastante alejadas de ella, me dice que al menos a 50 metros, y que le decían: «Danos al niño, dánoslo, o si no, también sufrirás». Mi tía me dice que tenía mucho miedo y que sentía como que la jalaban hacia ella. Pero mi tía se puso a orar a Dios. La mayoría de mi familia somos cristianos, y dice que pasando unos minutos, que para ella fueron horas, sintió que alguien la jalaba hacia atrás y la metió con fuerza a la casa de mi abuelita, y que en ese entonces, cuando todos la vieron, ella tenía los brazos y las piernas llenas de rasguños, y que les dijo que quería al niño, y que no se los quiso dar y la rasguñaron. Le tomó un tiempo tranquilizarse, y después de eso relativamente ya no me pasó nada. La tercera me pasó cuando tenía 4 años. Era un poco más consciente de las cosas a mi alrededor. Seguíamos viviendo en casa de mi abuelita paterna, y en esa ocasión mi mamá se encontraba embarazada de mi hermano. Yo seguía durmiendo en medio de mis papás. Supongo que eso los hacía sentirse más seguros, y en esa ocasión eran como las 6 de la mañana. Siempre me levantaba muy temprano cuando era niño, y recuerdo que me quedaba en medio de ellos, ya que me decían que no me moviera de la cama hasta que ellos se despertaran. Total, me levanté. Mi mamá ya casi cumplía los 9 meses de embarazo, o al menos eso creo yo, porque sí se lograba notar su panza de embarazo, y vi una luz pasar frente del cuarto. A pesar de que teníamos cortinas gruesas, se notaba dicha luz. Era muy potente, ya que la estaba viendo incluso por donde había pared y no ventana. Pero por algún motivo no me encandiló. Podía verla sin que me dañaran los ojos, y vi cómo esa luz se posó justo afuera de donde estaba mi mamá, y cruzó la pared. Se puso arriba de mi mamá
y nunca vi ningún rasgo específico en dicha luz, pero sentía como que era un rostro. Vi cómo me estaba viendo a mí, luego a mi hermano, o al menos eso sentía yo, y luego a mi mamá, así por varias veces. Luego di una vuelta alrededor de la cama y se fue. Nunca me dio miedo, pero sentí que fue algo raro. Esta fue la primera historia. Cuéntame, ¿te gustó? ¿Te llamó la atención? Si tienes alguna otra historia que te gustaría compartir con nosotros, aquí no te vamos a tachar ni de loco ni mucho menos. Puedes mandarla al Messenger del Frecuencia UNID o al correo comunicacionparanormal16@gmail.com. Lo repito, comunicacionparanormal16@gmail.com. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan de las brujas? Tal vez las imaginan como una señora fea, nariguda, con un sombrero puntiagudo, sobre una escoba revolviendo un caldero. Pero a día de hoy les voy a platicar lo que la gente piensa de ellas. Las brujas son descritas como una apariencia semejante a la de un ave gigante, como un pavo o un gallinazo. Tienen unas orejas visibles, piel arrugada, voz muy ronca, una nariz alargada con verrugas, ojos rojos e inyectados en sangre. Visten de forma oscura y su figura se encorva. Siempre se les asocia con una escoba en la que vuelan. Se reúnen en aquelarres donde bailan desnudas alrededor del fuego, realizan sacrificios de animales y rinden culto a entidades oscuras. Las brujas atormentan a los habitantes de la historia de las zonas rurales. Pocos aseguran haberlas visto, pero muchas afirman haberlas escuchado. Su presencia es sinónimo de terror. Se cuenta que si en una finca hay bebés sin bautizar, las brujas acudirán a medianoche para llevarlos. También se dice que si una bruja se enamora del hombre de la casa, intentará seducirlo. Puede ingresar al hogar transformada en un insecto o en una hoja seca de árbol, y una vez dentro, recobrará su fuerza para cometer sus fechorías. Luego, se posa sobre su víctima, provocándole la sensación de opresión en el pecho, como si un bulto pesado lo aplastara. Al amanecer, el hombre tendrá marcas en el cuello, visibles solo durante el tiempo que la bruja la está atormentando. En este lapso, no podrá moverse ni hablar. La hora favorita de las brujas para manifestarse es entre la medianoche y las 3 de la madrugada. Al acercarse a las granjas, los animales perciben de inmediato, especialmente los perros, que no les ladran, sino que aúllan atemorizados por su presencia fantasmal. Algunos campesinos aseguran que la mejor forma de espantarlas es arrojándoles mostaza. Esos granitos de mostaza, se los avientas. Eso es lo que piensan algunos campesinos. Otros creen que recitando las 12 verdades del mundo, con un cordón rojo entre las manos, y a cada verdad que se pronuncie, se va haciendo un nudo. Para que tenga más eficacia contra espantos, las 12 verdades del mundo deben decirse al revés, pues el mundo de ultratumba es como un espejo, y entonces las cosas deben recitarse al revés para que allá se vean al derecho y los nudos se van deshaciendo con cada verdad, con cada de las 12 verdades del mundo. Al terminar el rezo, la hechicería tratará de escapar al sentir la fuerza de la oración. Por lo tanto, dejará su forma de fuego o de animal y caerá a la tierra completamente paralizada y a merced de quien la atrapó con ese rezo. El cordón habrá recibido fuerza mística que dan las 12 verdades y con él se podrá atar a la bruja. La bruja suplicará que se le deje ir, pero si uno se equivoca, puede recobrar más fuerza para tomar venganza de quien quiso someterla. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Los más valientes dicen que lo más eficaz es atraparlas y castigarlas con un lazo bendito con agua bendita. Tras recibir la paliza, se les debe ordenar que regresen al día siguiente a pedir sal. A la mañana siguiente llegará una mujer bella, posiblemente una vecina, con el rostro apenado y marcas visibles de latigazos en el cuerpo, con la cabeza agachada y un poco de sal. Luego se les marchará para no volver jamás. Recuerdo una vez más, si tienes alguna historia que te gustaría contar, no te olvides de mandarla al Messenger de Frecuencia UNID o al correo comunicacionparanormal16@gmail.com.
Otra vez, comunicacionparanormal16@gmail.com. Pero voy a mandar, ya que se termine el programa, muchas gracias por pasarte a este gran programa. Y nos vemos el siguiente programa. Estás escuchando Frecuencia UNID.